Pues buenos días, casi tarde ya. Gracias a todos por vuestra asistencia, a los medios presentes y a Pedro Varela por hacernos este local, que no sería fácil hacerlo de otra manera. Seguramente que si hubiéramos contratado un hotel a estas alturas habría recibido decenas de amenazas y no se podría haber celebrado y nos habríamos quedado en la calle. Como se ha dicho aquí, la España en Marcha se presenta a estas elecciones al Parlamento Europeo sin fe y sin esperanza, porque creemos en Europa, sí, pero no en esta Europa que manda a españoles al paro, esta Europa que promueve el que nos invadan, esta Europa que libera a etarras y violadores, y esta Europa que nos recorta y nos arruina al tiempo que también es corrupta como corrupta es España. Mucha tinta ha llenado y llenará páginas de periódicos, de revistas y de libros sobre la existencia o no de una vocación europeísta de España. En este sentido, habrá quienes lo afirmen y quienes lo nieguen. Y sobre todo, en una campaña electoral como la que nos encontramos al Parlamento Europeo, todos los poderes del Estado, absolutamente todos, presionarán y orientarán la opinión pública hacia el único objetivo político de reconocer a la Unión Europea como nuestro gran sueño y la madre de todas las bondades. Todos estos que defienden la tesis del europeísmo español pretenden hacernos creer que la misma existencia de España, ni más ni menos, solo podrá salvarse dentro de un gran Estado europeo. Son los que siempre han dicho, y ahora con más ahínco, que España es el problema y Europa la solución. Por otro lado, se encuentran los empeñados en resaltar el carácter cerrado y ensimismado de los españoles. Los que a finales del siglo XIX ya decían que África empezaba en los Pirineos. Esta frase, que como ya he dicho en alguna otra ocasión, seguramente tenga su origen en algún imbécil de turista francés, para tratar de insultarnos, esconde un motivo máximo de preocupación porque oculta un total desprecio hacia España. Sin embargo, unos y otros olvidan de forma interesada y como queriendo esconder nuestro pasado, quizás amparados en aquella nefasta leyenda negra española, olvidan, como digo, la epopeya española de América, uno de los hitos fundamentales en la historia de la humanidad. Como olvidan el camino español que recorría todo Centro Europa, o como olvidan el que nuestra raza fue capaz de extenderse por ambos extremos del globo terráqueo en un imperio donde jamás se puso el sol. Si en el pasado hubo algún intento que se parezca a la creación de un Estado europeo, fue, como decía antes Pedro Pablo, el de España en tiempos del emperador Carlos V, nuestro Carlos I. Ya entonces España tenía una clara conciencia de misión en Europa y se consiguió entrelazar el destino de España con el del resto de Europa bajo un designio católico. Ese tipo de contribución es el que nosotros defendemos para España en Europa. Esa Europa de las patrias a la que aspiramos frente a esa Europa de los mercaderes. Ni Francia, ni Alemania, ni el Reino Unido pretendieron en el pasado forjar ningún tipo de unidad política en Europa como lo hizo entonces ya España, a pesar de que la actual mitología europea, democrática ella, ha convertido única y exclusivamente a Carlomagno en símbolo de la unión de Europa, sobre todo para los fundadores del mercado común y de la Comunidad Económica Europea, los franceses Monet y Schuman. Recordemos que efectivamente Carlomagno hizo grandes cosas por Europa, pero que jamás se encarnó a la vez el arquetipo de guerrero ni de hombre de letras a la vez, puesto que jamás llegó a leer y a escribir. Algo curioso. Algo que por otra parte sí hizo, y notabilísimamente, nuestro rey Alfonso X el Sabio, por ejemplo. Y es que a través de la manipulación de la historia, una vez más, se ha pretendido hacer ver que España siempre ha estado fuera de Europa. Mentira. Es cosa lógica que lo pretendan nuestros enemigos tradicionales, pero que estúpidamente ha calado incluso en la opinión pública española, que reniega de su pasado y de su grandeza. A pesar de lo que nos quieran vender estos días de campaña y lo que llevan haciendo desde incluso antes de nuestra entrada en el mercado común, cada vez son más las preguntas que nos hacemos los españoles. ¿Es necesaria la Unión Europea? ¿Es positiva, negativa o indiferente para la estabilidad mundial? ¿Es positiva para todos sus miembros en lo político y en lo económico? ¿Es inevitable? ¿Es para España y la Unión Europea la solución a sus problemas, por ejemplo, de separatismo? ¿Protege la Unión Europea, agnóstica en sus principios y materialista en sus fines, el catolicismo y la tradición cristiana precisamente de España? ¿Puede ser la Unión Europea la única respuesta que le queda al capitalismo europeo para salvar la cultura y la civilización occidentales?
supone una pérdida real de soberanía de casi todos sus miembros, salvo de las 3 potencias tradicionales de Europa? Seguramente los aquí presentes coincidamos en las respuestas a estas preguntas que me acabo de hacer. Y esas respuestas indicarían que las grandes naciones europeas, entre ellas y sobre todo España, se encuentran en una crisis de dimensiones extraordinarias que parecen anunciarnos el fin de un ciclo histórico o quién sabe si incluso de una civilización. La debilidad de los europeos se encuentra en unos límites como nunca a lo largo de su historia. Se han alterado los valores fundamentales a un ritmo de vértigo. Existe una anorexia espiritual en los dirigentes políticos y lo que es más grave, en el cuerpo social de los pueblos que habitan la vieja Europa. Nosotros queremos ir a Europa, efectivamente, a esa cueva de ladrones y de corruptos, a decirles que estamos hartos de la corrupción pública y privada, que no aguantamos más políticas que propician y favorecen el ateísmo, la religiosidad y el descreimiento, que queremos destapar ese falso antimilitarismo y pacifismo escondido en esa estúpida progresía, que queremos recuperar los usos y las costumbres que hicieron grandes a nuestras naciones en el pasado para no ser simples títeres de los Estados Unidos, que queremos en otro tipo de relaciones entre el capital y el trabajo armonizados en un destino común, que acabaremos con los especuladores y con quienes trafican con la mano de obra barata en un régimen de semiesclavitud, que evitaremos confundir la libertad con el libertinaje, que nos opondremos a la legalización de la eutanasia, a la destrucción de la familia y a la despenalización del aborto, y que rearmaremos ideológicamente a nuestros pueblos frente a la inmigración masiva e irregular propiciada por este capitalismo salvaje. En fin, queremos decirles que queremos una Europa que sea el fiel reflejo de lo que queremos para nuestra patria y que si no están dispuestos a ello, pediremos la salida inmediata de esa Unión Europea porque creemos, sin demagogias y sin falsedades, que nos ha causado más disgustos que alegrías y más problemas que soluciones. Ahí tenéis los ejemplos, como aquí se decía antes, de la invasión de nuestras fronteras de Ceuta y Melilla y las declaraciones de la comisaria europea sobre la actuación de la Guardia Civil, o la puesta en libertad de asesinos y criminales o la sentencia del llamado Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero me pregunto yo, ¿quiénes son estos personajes para decidir cómo tenemos que defender nuestro territorio o cómo tratar a quienes han causado tanto dolor y tanta muerte a lo largo de varias décadas en España? Deben saber que como frontera sur de Europa, España ya sabe lo que es expulsar, por ejemplo, en nuestro territorio a los musulmanes, representantes de una civilización, de una cultura y de una religión absolutamente extrañas y opuestas a los valores de la cristiandad que, eso sí, forjaron Europa. Los verdaderos patriotas europeos debemos denunciar que los dirigentes políticos de la Unión Europea han desarmado moral, ética y religiosamente a sus pueblos y que no tenemos armas para hacer frente a la verdadera invasión que se nos viene encima. O lo que es lo mismo, que han creado una Europa que ha permitido la implantación del caos frente a una invasión organizada. Pero Europa y España en particular apenas saben reaccionar. La idea generalizada es que los españolitos están dispuestos a desprenderse de su identidad para adquirir única y exclusivamente la de europeo. Les han metido en la cabeza la cursi y sospechosa fórmula de una Europa de las culturas, paso previo a la Europa de las regiones, lo que permitirá que este tipo de español, sin conciencia nacional, intoxicado por la propaganda política, aceptará en su momento considerar estas regiones como nacionalidades e incluso, al final, como verdaderas naciones. Por lo tanto, y ya está pasando, sin recato y sin vergüenza, el españolito de la democracia podrá afirmar que España no es una nación, ni por supuesto una cultura con identidad propia, al no existir una cultura española propiamente dicha, debido a que España siempre habrá sido un conglomerado de nacionalidades a las que les ha llegado la hora de recuperar su autodeterminación y su independencia. Contra esta Europa y contra estos seguidores del europeísmo, separatistas o no, es contra los que hay que luchar con todas nuestras fuerzas. Y a pesar de lo que se diga de que, por ejemplo, una Cataluña independiente no tendría sitio en la Unión Europea,
Yo creo que esta Europa, formada sobre todo por socios económicos y mercantiles, no perdería los 7 millones y pico de potenciales consumidores que existen en esta querida región de España, y que el grupo hegemónico de naciones directoras de la Unión Europea quizás, seguramente quizás, preferirían tener como socios aliados a naciones fraccionadas que a naciones enteras. Y cuidado, porque durante estos últimos años han sonado varias alarmas a la vez, alarmas políticas y alarmas económicas, y desde Europa no se ha dado ninguna solución ni ninguna respuesta razonable para solucionar el tremendo caos político y económico en que nos hemos encontrado, y que puede llevar a nuestra patria a desaparecer como nación en medio de la más bochornosa indignidad. Y contra eso también, camaradas y amigos, contra eso también queremos ir a Europa. Gracias y arriba España. Arriba.